Buen día, esperamos que se encuentren muy bien y les damos la bienvenida a la primera sesión de Cuidarme para Cuidar con el Alma podcast, un espacio diseñado para brindarte herramientas que contribuyan al cuidado de tu salud mental y emocional. Mi nombre es Valeria Chavarriaga y hago parte del equipo de calidad de vida y comunicaciones, y en este espacio nos acompaña María del Pilar Mejía, psicóloga especialista en psicología clínica con énfasis en salud mental. María del Pilar tiene más de 20 años de experiencia trabajando con poblaciones adultas, niños y adolescentes, y actualmente es psicóloga clínica en nuestro hospital, en donde se desempeña trabajando con pacientes de hospitalización focalizada en la población vulnerable. Bienvenida, María del Pilar. Muchísimas gracias por este espacio. Me encanta que tratemos estos temas. Son temas no solamente de actualidad, sino que son temas que empiezan a cobrar una relevancia cada vez mayor. Vemos que cada vez las cifras van en aumento, cada vez hay más necesidad de intervención en salud mental, y yo creo que las fases de prevención son las más importantes, justamente para mirar de qué manera podemos cuidar nuestra salud mental, mirar de qué manera tenemos hábitos de vida saludables y cómo podemos también fomentar pues para estar equilibrados y estar bien. Claro que sí, María del Pilar. Después de lo que acabas de decir, nos gustaría que iniciemos hablando sobre qué es la salud mental. Bueno, la salud mental es muy difícil de definir. Hay múltiples definiciones. La más común es como el estado de bienestar social, psicológico y físico, ¿cierto? Pero hablar de estado de bienestar es un término bastante subjetivo, pues ¿qué es bienestar para uno?, ¿cierto? Finalmente, todos los seres humanos pasamos por diferentes momentos y uno puede tener en general una valoración de bienestar, pero no significa que uno no pase por ciertos momentos emocionales, ¿cierto? Donde a veces estoy cansado, o estoy irritable, o estoy triste, o tuve un duelo, o hay ciertas circunstancias que cambian un poquitico mi estado emocional. Hay una definición que a mí me gusta mucho, que es la definición de la ley justamente de salud mental, que es la ley 1616 de 2013, que dice que es un estado dinámico, ¿cierto? Donde la persona puede expresar sus potencialidades, sus capacidades para transitar por la vida, para tener una vida satisfactoria, productiva, que redunde en el cuidado de sí mismo y también en el de su comunidad, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a profundizar un poquitico más en el término, yo creo que uno, más allá de lo académico, que suenan a veces como definiciones un poco estructuradas y de pronto distantes, yo creo que uno lo puede como aterrizar frente a cómo uno ve su salud mental. María del Pilar, y ahora de forma más específica, me gustaría que profundicemos un poquito más de cómo es la salud mental en el personal asistencial. Bueno, es un tema realmente delicado, ¿cierto? En el personal asistencial, en las cifras se identifica que hay muchos casos de depresión y de ansiedad en este personal, ¿cierto? Inclusive se identifican muchos intentos de suicidio en esta población, que de hecho aumentan el riesgo, pues porque son personas que conocen de medicamentos, que saben qué cosas pueden llegar a ser letales, y por eso son intentos de suicidio usualmente mucho más graves, ¿cierto? Realmente uno identifica que son jornadas absolutamente extenuantes. Muchas veces el asunto de hacer corridos, de tener cantidad de horas o de hacer turnos de día y turnos de noche en una misma semana, pues lógicamente va a incidir en los niveles de descanso que tenga esta persona y en las rutinas que vaya estableciendo. Entonces vemos que hay rutinas que son fracturadas, lógicamente por el estilo de trabajo, entonces no siempre duermen a la misma hora, muchas veces por la cantidad de pacientes que manejan, hay momentos donde se saltan la alimentación, entonces yo no tengo tiempo de comer o lo que sea, sigo derecho. Hay momentos, por ejemplo, donde no duermo bien porque entonces yo tengo un turno de noche, al otro día llego, no alcanzo a dormir suficiente en el día, entonces ya empiezo cansada la próxima jornada. Por ejemplo, tenemos que ver todo el tiempo con el sufrimiento humano, ¿cierto? Y con las demandas de las familias frente a ese paciente. Entonces no es fácil cuando yo estoy tratando de brindar una atención en salud, que de pronto sea un caso complejo, que la familia me esté de alguna forma presionando, que el nivel de complejidad del tema, de la intervención también sea difícil, que probablemente eso haga que para mí genere muchísimo, es mucho más retador, por decirlo así, y eso también puede generar tensiones, inclusive en los equipos de trabajo. Yo puedo de pronto tener dificultades con mis compañeros, dificultades con los jefes, problemas en la asignación de turnos. Entonces, por eso se identifica que en el personal asistencial, en muchos momentos,
hay problemas de salud mental, ¿cierto? Y hay un alto nivel de estrés laboral. ¿Y cuáles son de pronto esos signos que nosotros podemos identificar para saber que hay estrés laboral en la persona? Mira, el estrés no necesariamente es algo malo, ¿cierto? Hay un estrés que es funcional, que realmente es como el que nos da la alarma, como el que nos dice, hey, acá algo está pasando. Entonces, por ejemplo, tú te sientes muy sobrecargado laboralmente, probablemente necesitas organizarte. Entonces, a mí el estrés me puede dar como una alerta para decir qué cambios y qué modificaciones tengo que hacer, porque propiamente el estrés es un desequilibrio entre lo que me está pidiendo mi trabajo o el entorno y lo que yo estoy dando, que probablemente siento que es insuficiente. Entonces, por ejemplo, yo puedo organizarme. Si siento que la tarea del trabajo es muy compleja, probablemente necesito capacitarme más, necesito referenciarme con compañeros. Si probablemente es difícil para mí cierto tema o algo así, yo también puedo pedirle un apoyo a un compañero. Por ejemplo, en psicología a veces es un apoyo, ¿cierto? Entre los mismos psicólogos, mira, yo soy más fuerte en este tema o de pronto soy más fuerte en este otro, y eso mismo ayuda a manejar el estrés laboral que tendríamos nosotros en nuestra función, ¿cierto? Porque hay temas que de pronto son más fuertes para uno y que uno dice, con este es más difícil para mí hacer ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, eso por un lado, pero cuando el estrés se sostiene, cuando yo ya siento que por muchas modificaciones que yo haga no logro mejorar, pues persiste esa sensación de tensión, de malestar, posiblemente ya empiezo a cursar con algunos síntomas físicos. Entonces me empiezan a dar migrañas, dolores musculares, dolores de estómago, y ya es un estrés que se va manteniendo. Ya estamos hablando de un estado un poquito más amenazante, un estrés más amenazante, y ya de ahí podemos considerar que va habiendo como una fatiga más crónica que puede ya afectar propiamente nuestra capacidad, nuestra función. Por ejemplo, que por el mismo cansancio yo empiece a cometer errores, porque entonces me empiezo a desconcentrar, porque no dormí bien, o de pronto hago una valoración un poco más superficial porque no tengo en ese momento la motivación para hacerla, y justamente eso puede afectar pues mi rendimiento, que de pronto yo no haga las cosas igual de bien que las hacía antes, o que puedo generar problemas con mi jefe porque me empiecen a llamar la atención, pues porque hay cosas que de pronto estoy haciendo de la manera no adecuada, o no estoy respondiendo con la cantidad de trabajo que se me está asignando. Entonces tengo tanta cantidad de responsabilidades y alcanzo a atender el 60 al 70% de las responsabilidades, por ejemplo. María del Pilar, y después de identificarlos, como personas, ¿cómo podemos colocar esos límites? Pues mira, yo pienso que aquí siempre se motiva mucho la parte de la comunicación, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo una buena comunicación con mis compañeros y con mi jefe, yo también puedo referenciarme cómo hacen mis compañeros. Por ejemplo, si veo que un compañero está funcionando y fluyendo bien, bueno, ¿cuáles son las formas de afrontar estos niveles de tensión, ¿cierto? A veces, de hecho, uno puede buscar momentos de desahogo, y yo creo que eso mismo libera el nivel de tensión, hace que uno se oxigene y vuelva otra vez a pensar nuevamente, bueno, ¿cómo voy a manejar esta situación? ¿Cierto? Si yo también tengo que poner límites. Hay personas que tienen dificultades en delegar, ¿cierto? Entonces, cuando somos de características de personalidad muy perfeccionistas, muy controladoras, que de hecho es una de las características que más aumenta la posibilidad de burnout, que son como niveles graves de estrés, es justamente que yo quiero hacer todo solo, o porque siento que nadie más lo va a hacer tan bien como lo hago yo, ¿cierto? Y eso genera unas sobrecargas importantes. Entonces a veces los límites son con uno mismo, ¿cierto? Que uno diga, bueno, yo esto lo debo delegar, pues esto es demasiado para mí, esta persona puede hacer estas cosas, probablemente evaluar qué hace parte de mi función, poner un orden, mirar qué debo hacer primero, mirar de pronto si estoy muy cansado, sacarme y regalarme el tiempo de descanso. Acá en salud uno ve frecuentemente que las personas almuerzan a cualquier hora. Entonces son las 4 de la tarde y no has almorzado porque tienes muchos pacientes. A veces casi que es obligarse, venga, yo voy a sacar esta hora para ir a almorzar, voy a sacar unos 5 minutos para irme a tomar un café, respirar, descansar, porque posiblemente esos límites que yo estoy poniendo también a esa actividad desenfrenada, pues van a ayudar a que yo pueda tener como un mayor equilibrio, ¿cierto? Que yo logre ciertos momentos de descanso para tener más energía al momento de trabajar. María del Pilar, y mencionaste un término en el cual me gustaría profundizar un poco más. ¿Qué es el burnout? Mira, eso es una forma de estrés, ¿cierto? Que es
muy frecuente en personal asistencial, ¿cierto? También se le pasa a los profesores, a personas que dentro de su función tenga que ver con seres humanos, ¿cierto? Entonces, el burnout significa estar quemado, ¿cierto? Como cuando uno está quemado por un trabajo, que de alguna manera son las manifestaciones de estrés que se hacen de manera somática. Entonces, empiezo a sentirme muy fatigado, empiezo a tener una cantidad de síntomas físicos, por ejemplo, tensiones musculares, por ejemplo, insomnio, estoy con inapetencia o al contrario como más de la cuenta, me cateo demasiado, probablemente tenga problemas gastrointestinales, empiece a tener mayor ausentismo laboral, entonces empiezo a faltar porque me dan frecuentemente gripas, me enfermo o de pronto por allá me da una enfermedad un poco más grave. Entonces esa es como la parte somática del burnout. También hay ciertos aspectos que tienen que ver como con el vínculo que uno tiene con su trabajo y con el paciente. Entonces empieza a dar como un distanciamiento emocional en el momento de trabajar. Entonces, por ejemplo, puedo mecanizar más mi función. Yo veo al paciente como quien dice, hago esto de cierta manera, pero poco me vinculo con el otro. Y esto en términos de empatía es difícil, porque cuando uno va a un médico o va a donde un psicólogo o va a donde alguien que tú estás esperando que te escuche, a veces sana más la disposición y la escucha que realmente el hecho de ir. Uno va y uno dice, bueno, me sentí escuchado, este médico me revisó, miró bien cómo estaba yo, y finalmente eso para mí puede que no me quite la enfermedad, pero me genera un nivel de satisfacción y yo salí más tranquilo, ¿cierto? Cuando el médico es muy mecánico, o el enfermero o el psicólogo, y hace las cosas como a la carrerita, que inclusive por ahí a veces hay críticas de que cuando uno va a médicos que tienen poco tiempo de atención, la atención es a la carrera y uno dice, vio más al computador que a mí, que a veces tenemos como esa sensación, es como de alguna forma es tanta cantidad de trabajo que tiene esa persona que no alcanza realmente a hacer una función como esa persona quisiera. Y eso nos trae la tercera parte del burnout, que es la sensación de frustración, de que yo me siento poco satisfecho con mi crecimiento personal. Yo me siento estancado, siento que no estoy haciendo las cosas bien, que de pronto, no sé, no tengo tiempo o estoy demasiado cansado para capacitarme. Yo siento que antes atendía mejor a mis pacientes que lo hago ahora, o que de pronto tengo una insatisfacción de estar en cierto lugar donde estoy trabajando porque siento que hay cierta explotación, que no me dan los tiempos para descansar. Entonces también puede pasar un poquitico como estas sensaciones, ¿cierto? Bueno, después de identificar cuáles son los signos o las situaciones en las que se pueden presentar el burnout, el estrés laboral, me gustaría que nos compartieras como una serie de recomendaciones o de herramientas que nos permitan a nosotros cuidar de nuestra salud mental. Claro, mira, es muy importante entender esto de que hay que cuidar a los que cuidan, ¿cierto? Sí. Nosotros muchas veces pensamos mucho en cuidar a nuestros pacientes, en trabajar con sus familias, y es importante que el personal de salud también empiece a considerar cómo cuidarse de sí mismo, ¿cierto? En qué momentos yo necesito justamente sacar mis tiempos de descanso, ¿cierto? En los momentos de descanso, ¿qué hago? Porque a veces estamos muy cansados y solo queremos dormir, ¿cierto? ¿Qué tal si empezamos a buscar un hobby? Una actividad que sea relajante. Entonces a mí me gusta pintar, entonces a mí me gusta cantar, entonces a mí me gusta hacer deporte, voy y troto, por allá aprendo un instrumento. Pues es como tratar de buscar ciertas actividades que logren equilibrar mi nivel de estrés y que me ayuden un poquitico a liberar y a canalizar como esas tensiones. Por ejemplo, la vida en familia. Una de las cosas que pasó fuertemente, por ejemplo, con la pandemia, es que hubo un impacto muy fuerte en ese momento a nivel familiar, ¿cierto? Y eso lo vivimos acá. Todos los que estuvimos acá lo sentimos. Al principio de la pandemia, donde todavía no se sabía mucho y uno creía que todo lo que tocaba tenía virus, uno tuvo mucho miedo de llegar a la casa, y acá hubo muchas personas, y estoy segura que muchas partes asistenciales, que se aislaron de sus familias de temor a ser vectores de contagio, ¿cierto? De llegar a la casa y contagiar y de pronto perder a sus familiares y a sus seres queridos. Sí. Todos lo vivimos, y de alguna manera hubo ahí unas situaciones familiares difíciles. Entonces, en pospandemia, yo creo que uno aprendió a valorar muchísimo el temor pues a haber perdido a estos seres queridos. Entonces
bueno, si uno los valora, entonces saquemos tiempo para ellos, ¿cierto? Saquemos tiempo de calidad, saquemos una tarde para ir con el hijo al parque, para ir a un cine, para ir a un teatro, buscar como alternativas para estar un poquitico más, pues, distraernos, para ayudar como con estos niveles de estrés. Lo otro que también tiene que ver para justamente liberar estrés es expresar nuestras emociones, ¿cierto? Si yo me estoy sintiendo frustrada, si me siento triste, si me siento aburrida, pues yo puedo buscar, por un lado, una persona que sea de mi confianza y hablar, una compañera de trabajo, un compañero que yo sienta que me puede escuchar, o si siento que realmente es muy difícil para mí, puedo buscar una ayuda psicológica. Identificamos que no mucha gente busca esta ayuda psicológica. Cada vez más la gente de pronto la empieza a buscar, pero honestamente también vemos que esos como aspectos un poco más globales de salud mental que tienen que ver con la dificultad de acceso a la salud mental. Si ustedes han intentado buscar una cita por la EPS, van a ver primero que es muy difícil, te enredan mucho, finalmente tú logras tener la cita, pero cuando tú vas al psicólogo tiene poco tiempo, de pronto a veces me cambian el profesional y a veces se termina siendo difícil, entonces la salud mental a veces termina siendo un privilegio, ¿cierto? Porque entonces el que tenga la manera de pagar el psicólogo particular lo puede hacer porque de pronto de EPS es difícil. A veces de pronto con las cajas de compensación empiezan a haber programas importantes de psicología que pueda ser menos costoso que un psicólogo particular, pero sí son como de alguna forma propuestas que se han intentado empezar a hacer de empezar a trabajar en la salud mental. Es también la accesibilidad a los servicios de salud mental, que tanto realmente cuando uno necesita un psicólogo puede acceder a un psicólogo de calidad, puedo tener un tratamiento y a un psiquiatra también, ¿cierto? ¿Qué tanto yo puedo acceder a un tratamiento? Porque eso también tiene que ver con trabajar todas las circunstancias. Si yo tengo un trastorno depresivo, no solamente es hablando con mi amiga que se me quita, es que yo necesito un tratamiento de profesionales, ¿cierto? Si yo tengo un trastorno por ansiedad, ¿cierto? Entonces es también entender y valorar qué tanto se necesita. Inclusive las estadísticas dicen que el 38% de las personas de 38 personas entre 100 que necesitan atención psicológica, solamente esas 38 acuden, y hay que preguntar si las que acuden siguen acudiendo o si solamente fueron a una cita. Entonces uno va mirando que hay una cantidad impresionante de personas que no acuden, y cuando tú acudes al psicólogo, muy posiblemente lo hagas después de pasar meses o años de sentirte mal, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a motivar justamente en estas propuestas de salud mental, es como vamos a ir evitando que cierta salud mental, pues que la salud mental se nos vaya a ir afectando, ¿cierto? Hay otras circunstancias que también tienen que ver con nuestras realidades. Entonces, las circunstancias familiares, si yo tengo alguna situación de violencia, una experiencia traumática, pues lógicamente eso va a afectar mi salud mental, y por eso es tan importante la accesibilidad a los servicios en este tema. Ay, María del Pilar, no, pues muchísimas gracias por todas las recomendaciones que nos acabas de exponer en este espacio. Toda la información fue sumamente valiosa. Creo que va a ser de mucho provecho para las personas que nos están oyendo, y nuevamente agradecerte por participar. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y finalmente les agradecemos a ustedes por escuchar esta primera sesión de Cuidarme para Cuidar con el Alma podcast. Además, los invitamos a que sigan pendientes de las próximas cápsulas de salud mental que les vamos a seguir compartiendo a través del boletín semanal Ponte al Día. ¡Feliz día!